Venido a estudiar la palabra de Dios con nosotros. Queremos invitarles a que tomen su Biblia y vamos a tener el estudio de su palabra. ¿Esa qué versión es? NBI. NBI. Muy bien. Vamos a estudiar y necesito a alguien en la cámara que nos ayude en la cámara. Vamos a iniciar con el estudio de su palabra. Los quiero invitar a que vengan al libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar este tema que aparece aquí en nuestras portadas, en nuestra portada de la transmisión. ¿Sí parece? Sí. Dice: el falso profeta y la bestia de dos cuernos. Te quiero invitar a Apocalipsis capítulo 13. Y vamos a leer todo el capítulo. Es un capítulo largo, pero lo vamos a leer para tener un poco de contexto esta porción de la escritura. Apocalipsis capítulo 13. Toda la lectura es larga, así es que te quiero rogar que tengas atención. Bueno, espero que hayan estudiado la lección que tienen, pero no me voy a basar a ella, entonces no la vamos a leer, a repasar ni nada, sino es el mismo tema, pero si la leyeron, qué bueno, me da gusto que la hayan leído para que puedan comparar las diferencias. Apocalipsis capítulo 13 y... bueno, voy a invitar a alguien a leer. ¿Por qué no invitamos a las niñas que me ayuden a leer? Por ejemplo, Jania, ¿me ayudas a leer una parte? Y tú, Frida, ¿tú me puedes ayudar a leer otra parte? Entonces, si pasan acá, a Jania, ayúdame a leer del versículo 1 hasta el versículo 10, que ahí habla de la primera bestia. Apocalipsis 13 del 1 al 10 habla de la primera bestia. Y luego del versículo 11 al versículo 18 habla de la otra bestia. Y ahí le voy a pedir a Frida, tú vas a leer del 11 al 18 en el capítulo 13, ¿sí? Gracias, Frida. Jania, adelante, te escuchamos. Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Gracias, Jania. Frida, ¿me ayudas? Adelante. Sentada si gustas o parada como tú quieras. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Continúa hasta el final, por favor, Frida. Por favor, gracias. ¿Cuál me quedé? Y vas en el 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese
matar a todos el que no la adorase. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y en que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 600. 66. Gracias. Muy bien, gracias. Ok, pues bueno, a ver, ¿de qué se trata hoy, esta mañana, esta lección? De lo siguiente, ¿no? Yo te quiero transmitir la esencia de este mensaje y te quiero compartir la interpretación histórica que tiene, ¿no? No vamos a usar de base el cuaderno, no lo voy a usar. Si lo leyeron, me da mucho gusto que lo hayan leído, porque les va a ayudar, y si lo tienen ahí, léanlo rápido mientras yo voy hablando, quienes no lo leyeron. Sí, Manuel, ¿qué pasó? Ya suena. Precisamente aquí dice que van a ponerle una marca, ya sea en la mano o en la frente. o en la frente. Quiere decir que esto es un aviso de que son los últimos tiempos. Es como, o no tiene nada que ver esto con la cuestión escatológica de que se termina o es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto Bueno, no tiene nada que ver eso? Sí, pero nunca o sea, ahorita lo voy a tratar de explicar un poco el contexto, pero sí, no lo que dijiste. Ahorita voy para allá. Porque entonces sería una más o menos una certeza de que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez cuando esto suceda, ¿no? Sí. Ok, sí, Manuel, de acuerdo. Bueno, a ver, déjenme dar un poco de contexto de esto y por qué es lo que estamos estudiando ahora. Si tú notas, en Apocalipsis 13, que leímos la primera parte, los primeros 10 versículos que leyó Jania, ¿de qué es lo que habla? De una bestia que tiene poder, de una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos y que tiene señorío, y que esa bestia sufre una herida de muerte, y que la herida de cuchillo de esa herida de muerte sana la bestia, ¿no? Y luego después abajo te narra de una segunda bestia. Y esa segunda bestia, ¿cuál es su función? Lo que leía Frida. Si pusiste atención en lo que leyó Frida, esa segunda bestia, ¿cuál es su función? Hacer que la humanidad adore a la primera bestia, llevarlos tras la primera bestia. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y termina diciendo lo que Manuel nos decía, que le da poder a la imagen de la bestia, la que fue herida de cuchillo y vivió, y que le pone un número en su mano y en su frente, que quien no tiene ese número no puede comprar y vender, ¿no? Y ese es en resumen de lo que habla toda esta porción. ¿Sí están de acuerdo? O sea, ese es el resumen. Ahora, te quiero contar la interpretación histórica de Apocalipsis 13 y un poco ayudar a todos los estudiantes de la Biblia a que su mente se abra, porque te voy a decir lo que equivocadamente hemos heredado del Imperio Romano. El Imperio Romano, como imperio que es, ¿cómo son los imperios y cómo son los emperadores? Son tiranos y dictadores, es decir, su opinión es la única que cuenta y no puede haber otra forma de ver las cosas sino solo la mía. Eso es lo que hace el emperador. No pueden haber otros dioses sino solo los que yo digo que existen, y no puede haber otra realidad más que la que yo digo, y todos los que están fuera de esta realidad están condenados, literalmente en el imperio, condenados a la muerte. Entonces, yo lo que quiero que te des cuenta, yo te voy a platicar las diversas interpretaciones que tiene esta porción de la Biblia a lo largo de la historia, no solamente lo que tú y yo creemos hoy, y que te des cuenta cómo en esa interpretación hemos heredado del Imperio Romano esta cultura de rechazar a los demás, de condenar a los que no piensan como nosotros y de sentir una fobia
hacia otras formas de pensamiento. Y pasa en todas las esferas. Tuve con un cristiano reformado, cuando digo un cristiano reformado me refiero a una persona protestante, ¿sí? Que salió de la reforma protestante. Tuve con un cristiano reformado y ellos mismos también dicen, no, es que la Iglesia Católica es algo muy grave y muy delicado teológicamente, y sienten un rechazo a la Iglesia Católica, ¿sí? Es decir, también en ellos permea este pensamiento. Y si vas dentro de otros círculos teológicos, en iglesias y en denominaciones, pues mayormente ellos dicen, ¿no? Todos los demás están mal y nosotros somos los únicos que estamos bien. Todos se van a condenar y solo nosotros nos vamos a salvar. Entonces, para que tú te salves, debes de pertenecer a este grupo. No importa lo que pase en este grupo. Si en este grupo hay cosas incorrectas, las tienes que aceptar, porque en este grupo tienes la salvación. Y lo que justifica todo es, crecerá la cizaña con el trigo, y como la cizaña con el trigo crecerá junto, tienes que aceptar que las cosas sean así. Es decir, si en esa congregación son disfuncionales las personas, de forma que se la pasan hablando de una persona, criticando a la otra, señalando la vida personal de la otra, o en esa congregación hay grupos que marginan a otros porque nosotros somos de cierta posición económica y nomás nos juntamos nosotros y tú no porque eres de otra posición económica, o en esos grupos es, nosotros somos mejores espiritualmente porque tenemos una familia convencional y tradicional, y todos los que no tienen una familia convencional y tradicional son de menor nivel espiritual y son marginados. Es decir, todas estas cosas suceden en congregaciones, sea cual sea la denominación, ¿sí? Pero tienes que quedarte allí, aunque te rechacen, aunque te humillen, aunque te menosprecien, aunque traten mal a tus hijos, te tienes que quedar allí. ¿Por qué? Porque si te sales de allí estás perdiendo la vida eterna. Y quien te da la vida eterna es esa denominación, esa congregación. Y pasa en todas las congregaciones. Tú te sales de una congregación y te vas a otra congregación, y si son congregaciones muy grandes que no les afecta perder un miembro, pues ni caso te hacen. Pero ya cuando les empieza a afectar que empiezan a perder miembros, empieza una marginación y a decir, ya no te juntes con él, no les des el saludo, les cambian el modo de hablar, les cambian la forma como conviven con ellos. ¿Por qué? Porque se separaron del cuerpo verdadero. Y pasa en todas las congregaciones, en todas, no es exclusivo de una denominación. ¿Por qué pasa eso? Si al final el cuerpo de Cristo debe de ser todos aquellos que creen en Jesús y todos aquellos que invocan el nombre de Jesús, ¿por qué existe esta marginación de decir solo donde yo estoy es la iglesia verdadera y solo lo que nosotros creemos es absoluto y único? Por la enseñanza histórica de esta profecía de Apocalipsis capítulo 13. Hoy te quiero platicar entonces cómo se construyó este pensamiento para que tú te des cuenta. Voy a empezar del final. La posición más radical que existe, es decir, la más radical que existe es decir que todo el protestantismo es el falso profeta. Todo el protestantismo. ¿Por qué el protestantismo es el falso profeta? Porque enseñan que no necesitas la ley para ser salvo, porque enseñan la Trinidad, porque menosprecian el sábado, etc. Y entonces el falso profeta es el protestantismo. Y la primera bestia es la Iglesia Católica. Y entonces tú tienes el falso profeta, que es el protestantismo, que le hace el trabajo a la bestia. ¿Y por qué le hace el trabajo? Porque te enseña lo mismo, ¿sí? Uno te enseña la Trinidad, el otro también, uno te enseña la ida al cielo, el otro también, uno te enseña que no hay leyes, el otro también. Entonces se dice, hace la segunda bestia que adoren a la primera. Y el argumento es, todas las iglesias protestantes lo que hacen es arrastrarte a la misma teología que practica la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, lo que te quiero transmitir con esta forma de interpretación es: no te juntes ni con la bestia ni con el falso profeta y quédate tú aparte, y tienes que ser diferente a eso para que no seas parte de lo mismo. Muy bien, pues déjame ahora platicarte. Ahí es el final. Voy a empezar del final y te voy a llevar hasta el principio,
hasta el siglo II. Es decir, me voy a ir hasta el año 100. Del año 2025 nos vamos a ir hasta el año 100. Y te voy a decir por qué este pensamiento es equivocado. Mira, parado aquí en el año 2025, pensar que el falso profeta, pero primero quiero que entiendas la profecía literalmente. Si estás de acuerdo, ¿cuál es la función del falso profeta? Llevar los cautivos a la primera bestia. ¿Sí están de acuerdo? Eso es lo que quiero que tengas claro. La función del falso profeta es llevarte cautivo a la primera bestia y hacer que adoren a la primera bestia, y entre los dos darle gloria y honra a Satanás, porque la primera bestia existe para que le den gloria a Satanás y la segunda bestia existe para que le den gloria a la primera bestia y en consecuencia a Satanás. ¿Sí? ¿Me siguen todos? ¿Mande? No, pues no, obviamente no, porque están atrapados en su mentira, ¿no? Ahora, deja platicarte y que te des cuenta de esto. Las denominaciones que enseñan que el falso profeta es el protestantismo, lo que ignoran es cómo se construyó la historia y cómo evolucionó la historia de que el protestantismo es el falso profeta. Porque lo que tienes que entender es que la función del falso profeta o de la segunda bestia es llevar los cautivos a la primera bestia. Entonces, ¿por qué es incorrecto esta forma de pensar? ¿Quién desarrolló este pensamiento de decir que el protestantismo es el falso profeta? Lo desarrolló fuertemente la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la autora intelectual de decir que el protestantismo es el falso profeta, ¿no? Ahora, ¿de dónde? Bueno, antes de decir de dónde lo agarra, de dónde lo toma ese concepto, déjame decirte esto. ¿Por qué piensan de esta manera que es el falso profeta el protestantismo y cómo se manipula este pensamiento y cómo se construye en la mente de las personas? Es porque existe la gran necesidad de querer mostrar que son diferentes a todas las demás denominaciones. Y quiero que te pares en 1800. ¿Qué pasaba en el año de 1800? Estados Unidos ya estaba consolidada como nación, ya era una nación hecha, 1800, pero Estados Unidos venía de un gran avivamiento, es decir, un gran despertar espiritual. ¿Qué es un gran avivamiento y un gran despertar espiritual? Que mucha gente quiere leer la Biblia, que las personas quieren leer y empiezan a leer la Biblia y empiezan a encontrar en la Biblia muchas cosas escritas y encerradas y dicen, Jesús está a la puerta y Jesús ya viene. Y como Jesús ya viene, tienes que ir a los escritos escatológicos o apocalípticos para revelarlos y entenderlos y entonces reinterpretar lo que está escrito en ellos. Interpretar lo que está ahí escrito para decir a qué es a lo que se refiere. Entonces, ¿por qué? Primera pregunta para ti. ¿Por qué una iglesia que tiene origen protestante, como la iglesia adventista, que son protestantes, por qué una iglesia de origen protestante diría que el falso profeta es el protestantismo si ellos mismos son protestantes? ¿Me doy a entender en la pregunta? Es decir, ¿quién es el autor intelectual de decir que el falso profeta es el protestantismo? Bueno, quien lo difundió, no son los autores intelectuales, quien les dieron relevancia al contenido. ¿Quiénes? La iglesia adventista. Y ellos son protestantes. ¿Por qué un protestante diría que el falso profeta y la bestia es el protestantismo? Se están dando un balazo en el pie, ¿sí estás de acuerdo? Porque ellos son históricamente protestantes. Y entonces, ¿cómo es posible que digan que los protestantes son el falso profeta si son ellos mismos? Porque son protestantes de protestantes. Dice Michelle, porque son protestantes de protestantes segunda categoría, ¿no? Entonces, mira, ¿sí me di a entender en la pregunta que hice? ¿Sí me siguieron en la pregunta? O sea, ¿cómo alguien que es protestante va a decir que el instrumento de Satanás es el protestantismo si ellos mismos son protestantes?
Bueno, antes de responderte esta pregunta, regresaré aquí al 2025. Resulta que hay iglesias, denominaciones, que no quieren aceptar que son protestantes, ¿sí? Y este es el gran problema. Hay iglesias, asociaciones religiosas que no quieren aceptar que son protestantes. ¿Por qué no lo quieren aceptar? ¿Y cuál es el argumento para no aceptarlo? Simplemente porque ellos lo dicen. Porque mi teología es bien distinta a la de todos los demás. Y nada más porque nosotros lo decimos. Pero cuando tienen que probar este dicho históricamente, no lo pueden probar históricamente porque la historia enseña otra cosa. Resulta que me paro aquí 2025 y estas denominaciones que piensan igual toditas, porque están cortadas con la misma tijera, dicen, nosotros no somos protestantes. ¿Pero qué crees? Su fundador es el séptimo día. Y el séptimo día le preguntas, ¿tú eres una iglesia protestante? Y dice, sí, sí somos una iglesia protestante. Lo aceptan, pero los que salieron de allí lo niegan. ¿Sí me explicó? Es decir, imagínate que yo soy mexicano. Bueno, no te imagines, soy. Soy mexicano. Y Moshe, que es mi hijo de un mexicano, nacido en una ciudad mexicana, dice que él no es mexicano. Y le pregunta y dice, Moshe, ¿tú eres mexicano? Y dice, no, no soy. ¿Pero cómo? Si tu papá es mexicano y naciste en una ciudad mexicana. Y él dice que no. Porque sus ancestros de hace 2000 años no eran mexicanos. Eran, no sé qué te gustaría haber sido, qué te inventas o no sé. Francés. Dice Michel francés. Te inventas algo allá y dices, es que mis ancestros de hace 2000 años eran tal cosa. Y aunque mi papá es mexicano y nací en una ciudad mexicana, dice que no lo es. Y eso es lo que pasa entonces. Que hoy en 2025 tienes asociaciones religiosas que niegan ser protestantes, cuando toda la evidencia histórica dice lo distinto, lo contrario, porque ellos salen de un lugar que se llama séptimo día. Y el séptimo día le preguntas y le dices, ¿tú eres protestante? Y dice, sí, tenemos un origen protestante. ¿Por qué? Y dice el séptimo día, porque nosotros, nuestra organización, como organización la inició un hombre que se llama Gilbert Cranmer en 1860. Gilbert Cranmer formó el séptimo día, que es una organización protestante. Y luego le preguntas, ¿y quién era Gilbert Cranmer? Gilbert Cranmer era un compañero de estudio del matrimonio Golden White y su esposo. Eran compañeros de estudio, pero Gilbert Cranmer no compartía la visión profética de Helena Golden White. ¿Qué significa? Que decía, no estoy de acuerdo que haya tantas visiones, que ella reciba esta revelación y que vio todo esto y sus profecías que tiene. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo una interpretación, un entendimiento de la Biblia mucho más sencillo a través del entendimiento. Y entonces Gilbert Cranmer se separa porque no está de acuerdo que una mujer esté recibiendo visión de parte de Dios y el Señor le esté mostrando las profecías para revelarlas a su iglesia. ¿Sí? Entonces, pues este hombre se separa. Pero si te fijas, Gilbert Cranmer y los White forman dos denominaciones, el séptimo día y la iglesia adventista, que los dos son discípulos de un hombre que se llama William Miller. William Miller, que en 1843 y 44 comete el famoso gran chasco, que se equivoca en su profecía de la venida del Hijo de Dios. Y William Miller es de formación de una iglesia bautista. Y los bautistas llegaron a Estados Unidos, venidos de Inglaterra, que salieron de la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana se separó en la Reforma Protestante de Roma. Cualquier libro de historia ratifica mi dicho. Y entonces Moshe va al registro civil porque él está obsesionado con que no es mexicano y dice que no lo es, ¿sí? Aunque parece mexicano, camina como mexicano y habla como mexicano, pero dice que no lo es. Y dice que no. Y entonces vamos al registro civil
Y en el registro civil sacamos un acta de nacimiento, que el acta de nacimiento dice que es mexicano, hijo de Josué Rodríguez y de Clement, que son mexicanos, y que nació en una ciudad mexicana. Entonces, vea la historia, y la historia confirma que la iglesia anglicana se separa de Roma en el protestantismo, y que de la iglesia romana, de la iglesia anglicana surgen los bautistas, y que esos bautistas, juntos con otros ingleses que son los metodistas, traen a Estados Unidos la obra misionera de evangelizar. Y en Estados Unidos, esa iglesia bautista va a dar luz 200 años después a un hombre llamado William Miller. Y William Miller va a tener discípulos, de los cuales va a salir el Séptimo Día en Estados Unidos, y de esa línea del Séptimo Día van a nacer en México otras denominaciones. Y todas estas denominaciones dicen: el falso profeta es el protestantismo. Regreso a la pregunta: ¿por qué entonces alguien diría que el falso profeta es el protestantismo cuando ellos son protestantes? Bueno, ya dije, los de la historia moderna, reciente, porque ellos niegan sus orígenes protestantes, aunque la historia diga otra cosa. Entonces ellos los dejo aparte, porque todas estas denominaciones que no quieren aceptar que son protestantes dicen: pues el falso profeta es el protestantismo porque yo no soy. Ellos sí, yo no. Bueno, entonces ya los voy a dejar afuera a ellos, ¿no? Me voy a ir y regresaré en la historia con Elena Golden de White. ¿Por qué esa generación creería que el protestantismo es el falso profeta? Porque sí lo creían, ¿sí? Ahora te lo diré por qué. Resulta que ¿por qué se separan en 1517 y 1521, en esta época, Martín Lutero de la Iglesia de Roma? Primero te diré, las personas piensan que hay una enseñanza ininterrumpida desde los apóstoles, es decir, Pedro le enseñó a un discípulo, ese discípulo a otro, 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 hasta que llega hasta el año 2025 y tú y yo sabemos lo que le contó alguien hacia atrás, ¿sí? Pero te quiero decir que eso no tiene ningún sustento histórico, eso no es de esa manera, porque no existe evidencia histórica que sea así. Si la gente quiere decir: es que yo tengo mucha fe y lo creo con todo mi corazón y mi fervor que es así, bueno, ya es otra cosa, pero la historia no prueba eso. ¿Cómo sucedieron las cosas realmente? Me voy al año 1000, párate en el año 1000 de nuestra era, año 1000 de nuestra era, en una época donde en Occidente la lectura de la Biblia la tiene monopolizada una iglesia central, que es la Iglesia Católica Romana, y que tiene mezclado el poder eclesiástico con el poder civil, son una sola cosa. Y entonces, ¿cuántas Biblias hay en el año 1000? ¿Cuántas Biblias crees que hay en el año 1000? No versiones, copias. Muy pocas, ¿están de acuerdo? Muy poquitas. ¿Y quién tendría una copia de la Biblia? ¿Quién crees que tendría una copia de la Biblia? Los monasterios, quizá, en las iglesias, en los monasterios, en los institutos de estudio, muy pocas Biblias. Pero del vulgo, del común del pueblo, nadie tenía una Biblia. Y las Biblias estaban escritas ¿en qué idioma? En latín. ¿Y cuántas personas parados en el año 1000 sabían leer la Biblia? Si hablar latín era difícil, o sea, en todo el imperio, no pienses en la ciudad de Roma, en todo el imperio, ¿cuántas personas crees que leían la Biblia, que tenían la capacidad de agarrar la Biblia y leerla? Bien poquitas. Entonces, ¿qué es lo que ellos practicaban? Lo que les enseñaban en la iglesia. La iglesia podría decir: te vas al infierno. Ellos tenían la Biblia. ¿Cómo podrías negar que te ibas a ir al infierno? Y el que decía te vas a ir al infierno agarraba el libro del Evangelio. Hoy toca lectura de Lucas y dice que un hombre rico y un hombre pobre, y el rico se fue al tormento cuando murió y fue al infierno. Pues ahí dice literalmente, ¿no? En la parábola del hombre rico.
¿Cómo voy a creer algo diferente? Y te remato, hoy toca lectura de Apocalipsis y dice que fueron lanzados a un lago de fuego donde son atormentados para siempre jamás. Por eso la gente cree eso. Porque ¿quién puede llegar a su casa y agarrar la Biblia y decir, ¿es verdad? Nadie la lee, nadie la tiene, no existe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que resulta, y párate en todo el imperio, se hablan distintas lenguas. Es decir, el latín está escrita la Biblia, pero latín se va a hablar en Roma. Pero imagínate qué se habla en Francia, qué se habla en Inglaterra, qué se habla en los países nórdicos. Se hablan distintas lenguas, ¿sí? Y entonces, si no saben leer en su propia lengua, ¿crees que van a saber leer en latín? No. Entonces, ¿cómo hubo un despertar teológico? Pues resulta que hombres muy ricos, como un hombre que se llamó Pedro Baldo, de donde vienen los valdenses. Los valdenses son antes de la Reforma Protestante. Pedro Baldo es un hombre anterior a la Reforma Protestante. Y Pedro Baldo era un hombre muy rico, comerciante acaudalado, millonario. Y en una ocasión, no se sabe claramente qué es lo que sucede, pero entre una de las dos versiones que existe es que muere su amigo y se queda conmocionado por la muerte de su amigo joven, que le da la necesidad de buscar a Dios y se da cuenta de la Biblia, pero no la puede leer porque está en un idioma que él no entiende. Y entonces empieza este esfuerzo de tener una Biblia. Hay otro hombre que se llama John Wycliffe, que es un hombre inglés, y le pasa algo similar. Un hombre rico, influyente, estudioso, que pide que la Biblia se traduzca al inglés y de latín se traduce al inglés. Y el otro, como tiene mucho dinero, contrata a dos traductores que le lean la Biblia del latín a su idioma. Y entonces cuando la gente empieza a leer la Biblia se dan cuenta que lo que les enseñaba Roma era solamente un instrumento de control político para ellos. Y eso es antes de la Reforma. Es decir, ¿quién empieza todo? Católicos que buscaron con el corazón a Dios. Católicos que empezaron a querer leer y investigar, y al investigar se dieron cuenta que las cosas eran diferentes de como ellos las tenían. Y entonces cuando los católicos sinceros buscan, leen y estudian, antes de la Reforma, lo que te estoy contando es año 1200, 1300, 1400. La Reforma sucede en 1500, es decir, 300 años antes de que la Reforma se detonara, hombres católicos serios, amorosos, que buscaron a Dios, empezaron a leer la Biblia y provocaron que se tradujera la Biblia, que se empezaran a hacer algunas traducciones incipientes de la Biblia a la lengua de todas las personas, a la lengua común de las personas. Y entonces, en el año 1500 se da la famosa Reforma Protestante. Pero, ¿cuál es el gran problema de la Iglesia Católica en tu opinión históricamente? ¿Cuál es el grave problema de la Iglesia Católica históricamente? ¿Qué opinas? ¿Cuál es el grave para ti? Deja de lado la religión y los conceptos morales. ¿Cuál es el grave problema de la Iglesia Católica para ti? Hablando en la edad, año 300, 400, 500, Edad Media. ¿Cuál es su grave problema? Exactamente. El grave problema de la Iglesia Católica es que mezcló la religión como un instrumento político. Agarró la religión como política y la impregnó en el Imperio Romano. Es decir, siempre que tú mezclas la religión con la política, es una fórmula sumamente peligrosa. Y eso es lo que hacen ellos. El Imperio Romano agarra la religión cristiana y la hace un aparato político. Y mientras que el Papa sea el hombre que dicta lo correcto en religión y lo correcto en derecho, en civil, en penal, tienes un grave problema. Porque dijo Jesús, esta inscripción que ves, ¿de quién es? Del César. Dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús separa claramente el estado político del estado religioso.
Y Roma, el emperador de Roma, los va a fusionar. Y ese es el grave problema de la Iglesia Católica desde el punto de vista histórico, que mezcla la religión con la política y se vuelve su instrumento político. Cuando llegas a la Reforma, ¿qué deberías de esperar de la Reforma? Si lo que hizo muy mal el Imperio Romano es agarrar la religión cristiana y hacerla parte del imperio, ¿qué deberían de hacer los protestantes? No hacer eso, separar la religión del Estado. Pero no pasa así. El rey Enrique VIII de la Iglesia Anglicana, él va a decir: me desmarco de Roma, es decir, dejo de reconocer que Roma es la autoridad y ahora yo en Inglaterra soy la máxima autoridad. Es decir, el poder que tenía el obispo de Roma, el Papa, ahora dice el rey Enrique VIII, soy yo. ¿Qué hicieron? Nada más trasladaron el poder de Roma a Inglaterra y decimos: este es nuestro pedacito y aquí no se junte nadie con nosotros. Pero seguía siendo lo mismo, se vestían igualito, enseñaban lo mismo, sus templos seguían siendo lo mismo, tenías exactamente lo mismo. Y entonces empezó a haber desde dentro de la iglesia una crítica y decir: si somos unos reformadores y nos separamos de la iglesia, deberíamos de hacer cosas diferentes y no seguir haciendo lo mismo. Y a este movimiento se le llamó los puritanos, porque eran muy puros ellos en lo que buscaban hacer, los puritanos, ¿sí? ¿Y qué decían los puritanos? Debemos de separarnos del pensamiento de la iglesia anglicana. Como resumen, como un breve paréntesis, ¿qué crees que pasó en la iglesia anglicana? Enrique, que se separó, apoyaba la reforma protestante, pero después muere y quien toma la corona, ¿qué crees que le pasa? Era católico, de sus hijos, católico. Y entonces todo lo que ahora en Inglaterra perseguían a los protestantes, ya en la reforma. Después muere este y llega otro que es protestante, otro rey, y ese protestante dice: ahora persigamos a los católicos. Y llega otro protestante y dice: y ahora otro católico, y dice: ahora persigamos a los protestantes. Lo que te quiero transmitir es, no sé si me estoy dando a entender, pero lo que te quiero transmitir es que el grave problema de la iglesia anglicana es que repitió el mismo error que tenía la iglesia de Roma, de mantener unido el poder eclesiástico con el poder civil y político. ¿Sí me siguen? Ok. Voy a la parte de por qué los protestantes dirían eso de ellos mismos, ¿eh? Ahora, resulta que Inglaterra da luz gracias a esta reforma, porque para esta época ya hay muchas Biblias, la Biblia ya está en muchos idiomas, todo mundo la lee, y como la lee empieza a descubrir cosas en la Biblia, y empiezan a descubrir conceptos bíblicos que antes no tenían. Y entonces, para esto en paralelo, las 13 colonias inglesas habitan Estados Unidos. Estados Unidos empieza como, imagínate que te cambias a una casa nueva. ¿Qué pasa cuando alguien se cambia a una casa nueva? ¿Qué pasa cuando tienes una casa nueva y te cambias a una casa nueva? Tienes otra casa y Dios te da la bendición de tener una casa nueva y te cambias, sea que te cambies de ciudad o lo que sea. Tienes una casa nueva y vas a empezar en esa ciudad. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Te deshaces de todo lo que había y llegas con mucho entusiasmo a la casa nueva y dices: ahora sí, ya no voy a hacerme de montón de cosas que no necesito. Ahora sí, la voy a tener limpia y ordenada. Ahora sí, siempre va a estar barridita. Ahora siempre va a estar limpia. ¿No llena de ese entusiasmo generalmente? ¿No? Cuando se funda Estados Unidos, eso es lo que pasa. Es un país nuevo. Y los ingleses que llegan a vivir a esa ciudad dicen: ahora sí, aquí vamos a vivir bajo las leyes de la Biblia. Seremos una nación cristiana. Y eso causa el primer gran avivamiento en Estados Unidos. Y la gente en Estados Unidos quiere vivir bajo la Biblia. Y entonces, como son ingleses, viaja John Wesley y muchos de esta generación ya bautistas, a Estados Unidos. Y empiezan a predicar en Estados Unidos. Y te voy a contar qué es lo que pasa. Y esta es la clave de la historia.
llegan a Estados Unidos, empiezan a predicar y se empieza a expandir muy fuerte el evangelio en 1600 en Estados Unidos, 1700, muchísimo se empieza a expandir, 1600 y 1700. Y entonces le dicen los misioneros de Estados Unidos a la iglesia anglicana: oye, dame autorización para nombrar obispos a estos hombres, porque en Estados Unidos o en las colonias ha crecido muchísimo la fe cristiana y necesitamos pastores y líderes episcopales y necesitamos autoridades para que regulen acá la iglesia. Y entonces dice la iglesia anglicana: ¿cómo? ¿Allá ustedes solos? Yo voy a perder el poder, el control y la autoridad. ¿Por qué les había de dar ese nombramiento? Y le platican: allá hay un hombre que se llama fulanito y es muy bueno y podemos poner a él. No, no lo conozco. O mira, entre nosotros a este. Y a este que le mencionan dicen: no, hombre, pues este que quieren nombrar es una persona que no es tan afín a nosotros y siempre dice lo que piensa. ¿Y qué crees que hizo la iglesia anglicana? Les dijo: no, no te doy autoridad y autorización de nombrar obispos ordenados correctamente en las 13 colonias inglesas. Y estos hombres que estaban en las 13 colonias inglesas predicando, todo el mundo aceptaba el evangelio como loco. Y entonces, ¿qué haces si tienes un problema? La gente creyendo en Jesús y aceptando a Jesús, Inglaterra no queriéndote apoyar. Entonces, ¿qué hacen? Dicen: nos separamos de la iglesia anglicana. Y eso promueve y da lugar a que se formalice con profundidad la iglesia metodista y la iglesia bautista. Es decir, y entonces, ¿cómo crees que se sintieron los bautistas y los metodistas contra Inglaterra, contra la iglesia anglicana? Decepcionados. Porque ¿por qué controlan más el poder que el bienestar de que la cristiandad se expanda? Y entonces estos protestantes dijeron en su lectura de Apocalipsis 13: el falso profeta, ¿quién es? La iglesia anglicana. Que aunque son protestantes, ellos mismos se han opuesto contra nosotros, que somos parte de ellos, para que el evangelio no se expanda. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿dónde surgió la idea de que el protestante es el falso profeta? Surgió de unos protestantes que quisieron decir: todas las iglesias reformadas que siguen haciendo lo mismo que hace la iglesia imperial romana son el falso profeta, porque siguen obrando de la misma manera que el imperio. Es decir, el imperio dice: yo soy hegemónico, solo soy yo pongo al que yo quiera y a quien yo diga es obispo y quien yo diga está dentro de la salvación y quien no está fuera. Y si no, con la espada te hago que lo aceptes. Pues resulta que en la iglesia anglicana sucede exactamente lo mismo. Para las colonias inglesas solo yo digo quién es, cómo es y cómo debe de ser. Y si no, tengo el ejército a mi cargo porque soy el rey de Inglaterra. Y entonces ellos dicen: ¿quién es el falso profeta? El que sigue haciendo la misma tarea que hace la iglesia romana. Y los anglicanos son iguales. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cómo se construyó? Y mira cómo evolucionó la historia. Es decir, primero dicen: el falso profeta es todo aquel que sigue haciendo las mismas prácticas que hacía la iglesia romana imperial. Estoy en el año 1600 y 1700, ¿sí? Luego, en 1800, los White toman esa teoría y dicen: no solamente ahora es la iglesia anglicana, porque para eso en 1800 ya están separados de Europa. Van a decir: el falso profeta son todas las denominaciones que siguen siguiendo la corriente a la iglesia católica y que siguen enseñando que el domingo no es el día de Dios porque han cambiado los tiempos. Y ese mismo pensamiento de los White de la iglesia adventista la van a agarrar denominaciones de iglesias de Dios para todavía hacerlo mucho más radical y decir: no solamente los que no guarden el sábado, sino todos los que no sean como nosotros son el falso profeta. ¿Te das cuenta la evolución histórica?
Sí me logré dar a entender en esa evolución histórica del pensamiento, que no tiene fundamento bíblico, sino tiene un fundamento histórico de cómo las cosas sucedieron. Y esa es la parte que quisiera que nos demos cuenta de ello. ¿Sí? Ahora, regreso al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo número 1 en delante, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Rápidamente. Apocalipsis 1:1, vuelvo a leer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder rápidamente, y las declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo, ¿qué? Está cerca, porque el tiempo está cerca. Entonces, nota esto. ¿En qué año sucedió la Reforma Protestante? 1521, ¿no? Si tú dices que el falso profeta es el protestantismo, ¿qué creyeron en el año 100 y en el año 200 cuando estás a 1300 años de que surge el protestantismo? Siguiente pregunta. El pensamiento de que el falso profeta es el protestantismo es una invención moderna, porque la hicieron los teólogos reformadores en 1600 y 1700, cuando vieron que muchas iglesias reformadas, desde el poder de la corona de los reyes, le daban la espalda a la evangelización y a los valores cristianos y seguían corrompidos por el poder, porque seguía siendo una sola cosa el poder político y el eclesiástico. Entonces es una interpretación moderna que surge en 1700, 1600, y que los White en 1850, 60 le van a dar una interpretación mucho más moderna. Y siempre hemos dicho que lo que debemos de creer es lo que la iglesia primitiva creía. Y interpretar que el falso profeta es el protestantismo es una interpretación moderna. Por muy temprano de 1700, pero siendo realistas de 1860 para adelante. Entonces, ¿qué pasaba en el siglo II y en el siglo III? ¿Quién es la bestia? ¿Y quién es el falso profeta en ese tiempo? La bestia, la que recibe todo el poder, es el Imperio Romano. La bestia es el Imperio Romano. Y dice, esa es una interpretación histórica de Apocalipsis. No estoy diciendo que sea la absoluta o la única o la correcta. Solo estoy diciendo la interpretación de Apocalipsis parados en el año 100 que es escrito ese libro, parado en ese tiempo. ¿Quién es? El Imperio Romano. El Imperio Romano, y entonces ve esto, léelo desde esta perspectiva. Apocalipsis 13, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. El Imperio Romano dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? 7. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Piénsalo en esto. El Imperio Romano está en todo pueblo, lengua, gente y nación. Entonces es el Imperio Romano. Y cuando dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, es porque cuando Nerón muere, se considera que Nerón es uno de los emperadores más sanguinarios, violentos y crueles. Y cuando Nerón muere, existe en Roma en el año 100 una leyenda, una historia. Primero se decía que Nerón no murió, sino que Nerón huyó a Oriente, donde iba a reunir el apoyo de los reyes vasallos, de 10 reyes,
y que con esos 10 reyes iba a regresar otra vez al Imperio Romano a destruir a todos sus detractores. Como eso no sucede, se forma la leyenda de un Nerón revivido. ¿Qué significa eso? Que se cree que Nerón va a resucitar y cuando resucite reunirá a los 10 reyes y esos 10 reyes los va a llevar a destruir todo el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, la herida de la bestia históricamente, parados en el año 120, 120, lo que se creía es que era Nerón, que había sido muerto y que Nerón iba a revivir y que iba a regresar a destruir con el apoyo de los reyes de Oriente. Y por eso, si vas a Apocalipsis 13, versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es el número de hombre y el número de ella es 666. La interpretación moderna de Golden White, de los White, de la familia White, de 1860, es decir, que es Vicarius Filis Dei y que eso lo pones en números romanos y da 666. Pero otra vez es una interpretación moderna que se creía en el año 100 y en los manuscritos antiguos. Pues resulta que si tú tomas la palabra, porque dices número de hombre, dice lo que ustedes leyeron, Apocalipsis 13, versículo dice 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de ¿qué? De hombre. Si tú tomas la palabra Nerón y esa palabra Nerón le das valor a las letras en hebreo, te da 666 en hebreo. Es decir, Nerón, transliterado en hebreo, y a cada letra consonante le dan un valor, da 666, porque las vocales no existen. Pero si esta palabra la pones en latín la N no existe, es Nero. Y entonces en vez de darte 666, te da 616. Y en los manuscritos antiguos encuentras o 616 o 666. ¿Sí me voy a entender? O sea, esa es una prueba histórica de que lo que quiso decir el autor es Nerón. Porque en los manuscritos dicen en unos 616 y en otros 666. Pero es lo mismo porque uno está en hebreo y otro está en latín, o en griego y en latín con los valores en hebreo. Y ese es descubrimiento de la ciencia como historia, de decir, ¿por qué da 616 y en otros manuscritos 666? Porque el que dice 616 son manuscritos que escriben Nerón en latín, que en latín es Nero, y en griego es Nerón con la N. Y esa N vale 50 en el hebreo, ¿sí? Lo único que te quiero transmitir es que, ¿y quién es el falso profeta entonces? ¿Cuál es el tema del Imperio Romano? En el Imperio Romano, la figura del emperador era un dios y se fomentaba que se le diera culto al emperador y que el emperador fuera un culto idolátrico que se le daba al emperador. ¿Quién es el falso profeta? El falso profeta es toda la red imperial de sacerdotes que fomentaban la adoración al emperador romano. Toda la red de sacerdotes en Oriente que promovían que idolatrara al emperador. Y si no lo idolatraban, los tomaban y los mataban. Y cuando dice el versículo, les dio una señal, que el que no tuviera esa señal no podría comprar y vender, es porque en la época del Imperio Romano, los ciudadanos romanos tenían la obligación de ir, ofrecerle un culto al emperador,
y cuando le ofrecían el culto al emperador les entregaban un certificado, que el certificado testiguaba que era un ciudadano romano que cumplía con las obligaciones, y gracias a ese papel, a ese certificado, podían comprar y vender. Por eso dice que tiene, así es, que puede comprar y vender, ¿sí? Ahora, lo que te quiero decir es que esa es la enseñanza o el entendimiento de ese libro de Apocalipsis del año 100 hasta el año 1000, 1200, 1300. Ahora, después los reformadores protestantes o una nueva corriente dice, puede ser los 300, 400, 500 para allá, que entonces si la primera bestia es el Imperio Romano, entonces la segunda bestia es la Iglesia Católica, que hace que vayan y le den toda la gloria al emperador romano, porque como toma el emperador en Roma, el obispo de Roma, el Papa, tiene el poder eclesiástico y civil, sigue haciendo que se respeten las estructuras políticas del Imperio Romano. Pero ve las opciones, o sea, la esencia. Primero, te voy a decir que primera creencia, porque estamos analizando históricamente. Primera creencia, la bestia es Roma y el falso profeta, todos los sacerdotes del imperio que fomentan la adoración al emperador. ¿Sí? ¿Estamos? Muchos años después, siguiente interpretación, la primera bestia es el Imperio Romano y el falso profeta es la continuación, que es la Roma papal, porque hace que adoren y que respeten la misma estructura del Imperio Romano. ¿Sí me siguen? Seguimos. Tercera, la bestia va a ser la primera, la Iglesia Católica, porque ha mezclado el poder político y económico y civil y eclesiástico, y el falso profeta son todas las iglesias protestantes, todos los movimientos protestantes que siguen coludidos en la política y en la economía y que siguen teniendo las mismas prácticas que tenía la iglesia imperial. Y finalmente, la Iglesia Católica y todas las denominaciones protestantes. Y entonces terminas en un grave problema. Somos los únicos verdaderos y todos los demás están mal. ¿Y qué provoca eso? Un odio, un resentimiento, un rechazo, lejos de lo que Jesús quería. Jesús quería que la gente se amara, que tuvieran paz entre ellos, que se dieran bondad, que se dieran respeto. Y eso es lo que Jesús quería. Y todo eso desapareció. ¿Por qué? Porque ahora las iglesias se dedican a señalarse y decir, esa está equivocada, ese está en un error, nosotros tenemos la verdad absoluta, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos el Espíritu Santo, el otro no lo tiene. Entonces te quiero decir que en Montaña del Rey no pensamos de esa manera y no compartimos ese pensamiento. Yo te conté la interpretación de la historia a lo largo de 2000 años, cómo se ha leído el libro de Apocalipsis. Si tú me dices, Josué, ¿tú cuál piensas que es lo correcto? Eso no es relevante. Lo que es relevante para mí es que sepas la esencia del libro del Apocalipsis. Y la esencia del libro de Apocalipsis es que Dios lo que busca en la humanidad es que lo busquen como su creador y le den gloria, honra y alabanza. Y que en ese camino y en ese proceso históricamente personas han descubierto cosas. Y gracias a esas personas que han descubierto, nosotros hemos conocido lo que hoy conocemos. Es decir, un hombre rico empezó a leer la Biblia en el año 1200 y como se olvidó que era hermoso, vendió todo su dinero para que más gente tuviera. Y otra gente en el año 1200 hizo algo parecido. Y en 1500 los católicos dijeron suficiente de la Iglesia Católica, del poder, no de la institución, perdón, de los líderes y de la organización. Y en ese camino encontraron y empezaron a leer la Biblia. Y así empezaron a descubrir tantas cosas. ¿Por qué? Porque empezaron a leer la Biblia. Y hoy, ¿por qué en nuestro tiempo tenemos una visión mucho más amplia? Porque tenemos acceso a manuscritos de hace 1000 años, 1500 años. Tenemos formas distintas de conocimiento gracias a la historia, gracias a escritos, gracias a historiadores, gracias a que vivimos una época en donde hay acceso a la información. ¿Sí? Entonces, qué absurdo y irónico es. Vas con el líder de la Iglesia Católica y le dices lo que estás estudiando y te dice, no, ya no estudies porque eso es protestante.
Vas con el pastor de la iglesia cristiana y le dices, oye, me están enseñando esto. No, te están judaizando, ya no vayas con ellos. Y a todos les pasa igual. Vas a estas denominaciones también y dicen, ya no te juntes con ellos porque te van a confundir, te van a cambiar las ideas. Todos dicen lo mismo. Cuando, ¿qué es lo que deberían de decir? Sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue sabiendo más para que tengas más cercanía en ese sentido. Y entonces esta es nuestra posición en MDR. No nos consideramos enemigos teológicos de ninguna denominación ni de ningún pensamiento. Y creemos que Dios trabaja en la humanidad por capas, es decir, va revelando su palabra poco a poco a personas. Y si nosotros podemos ayudar a alguien a que tenga este conocimiento, pues está bien. Pero también creo profundamente que si la gente ha aceptado a Jesús, si la gente ha aceptado los valores de Jesús, es algo que debemos de apreciar, de respetar, de elogiar y no tener enemistades por querer tener la verdad absoluta y mucho menos decir es que el falso profeta es esto y ponerles esa etiqueta, porque gracias al protestantismo la Biblia existe, se tradujo. Gracias al protestantismo la Biblia está en un montón de lugares. Gracias al protestantismo se hicieron las labores misioneras y gracias a la Reforma Protestante muchas personas hoy conocemos su palabra. No puede ser un instrumento de Satanás, algo que ha traído luz y bendición y esperanza a la humanidad. Porque teológicamente, gracias a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica tuvo que hacer un alto en su camino y replantearse. Y si lo ves desde un punto de vista histórico, pues no puedes sentir este odio, esta aversión y este rechazo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que aprendimos el día de hoy. Invito a los de la alabanza que pasen acá al frente. Juan Antonio, si puedes bajar el atril, por favor. Entonces, este es el mensaje de esta mañana. Esta es la historia de la interpretación de Apocalipsis capítulo 13. Lo traté de contar en este breve tiempo, pero deseo que haya sido de bendición para ti, que te ayude a seguir pensando, a seguir reflexionando. Pero lo más importante que deseo para ti es que tengas un corazón abierto para los demás y no una posición de rechazo, de tratar de herejes y de apóstatas a todo mundo, sino más bien una posición de dar amor, de dar cariño, de dar comprensión y de ayudar a que la gente pueda comprender y pueda entender y dejar atrás esta posición absoluta acerca de ello. Muy bien, bueno, pues vamos a ponernos de pie.